tema de mi conferencia es la sinodalidad en América Latina y la Asamblea Eclesial. La formulación del tema ya insinúa que hay un vínculo o una conexión entre la sinodalidad en nuestro subcontinente y la primera Asamblea Eclesial. Esta no cae del cielo, sino surge como fruto de un camino hacia una conciencia y práctica cada vez mayor de la sinodalidad en nuestra Iglesia en América Latina y el Caribe. Quiero enfocar en mi contribución solo algunos aspectos centrales de las conferencias del Episcopado de América Latina y el Caribe, así como del Sínodo de la Amazonía, aspectos de los cuales la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe se nutre y los tiene como referentes importantes. Nombraré los aspectos que considero centrales para tomar conciencia y comprometerse a trabajar para superar fragmentaciones en las sociedades latinoamericanas y las dolorosas exclusiones de grandes grupos de la población que se reflejaron también en la Iglesia y tenían que ser encaradas y transformadas para poder ser una Iglesia, pueblo de Dios, que camina juntos en la fe. Sin usar ya el término sinodal, desde Medellín se puede observar caminos en la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe para lograr cada vez más un caminar realmente en comunión, pueblo de Dios en camino, pero juntos. La Conferencia del Episcopado Latinoamericano de Medellín en 1968, al traducir en el proceso de la recepción la riqueza y el espíritu innovador impulsado por el Vaticano II al contexto de Latinoamérica, identificó claramente la situación de las profundas brechas sociales en las sociedades en América Latina y la exclusión de tantos pobres, hombres y mujeres, viviendo en condiciones inhumanas a causa de injusticias estructurales, como una fuerte interpelación y un escándalo a la luz de la fe. Una situación de pecado que llamó a la Iglesia a una conversión profunda. Esta se expresó en una decidida opción por los pobres. Dicha opción se tomó a la luz del Evangelio. Las siguientes conferencias de Puebla, Santo Domingo y Aparecida reafirmaron esta opción, elaborando y profundizando diversos aspectos de esta opción y su concepción teológica. Al acoger y traducir la eclesiología del pueblo de Dios a la realidad de Latinoamérica y el Caribe, reconocieron la necesidad de una conversión profunda como Iglesia para superar la exclusión de los pobres, que es una contradicción a los valores del reino de Dios, y a hacer camino junto con los pobres, para ser Iglesia desde ellos y en comunión con ellos. A iniciar el proceso desafiante y difícil de ser una Iglesia de los pobres. En la actualidad, el Papa Francisco se empeña mucho en impulsarlo en nuestra Iglesia, llamándonos a ser una Iglesia en salida hacia las periferias geográficas, sociales, culturales y existenciales. La opción por los excluidos y descartados, por las personas en las periferias, debe ser una característica fundamental de una Iglesia sinodal. En la Conferencia de Puebla se habla sobre la situación de las mujeres pobres, afirmando que sufren por una doble opresión, es decir, por ser pobres y por ser mujer. Se denuncia también la situación de los pueblos indígenas al enfatizar que son los más pobres entre los pobres, y se toma conciencia de que los jóvenes conforman el grupo mayor de la población en general y entre quienes viven en condiciones de pobreza y miseria. Por eso, en Puebla, 1979, la Iglesia de América Latina y el Caribe toma la opción preferencial por los jóvenes, que es una consecuencia de la opción por los pobres. Es otro paso significativo para incluir este grupo poblacional conscientemente y de modo preferencial en la pastoral de la Iglesia. Respecto a las mujeres, es en la cuarta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe en Santo Domingo, en 1992, donde se habla por primera vez de modo más extenso
sobre la problemática del machismo y de las diversas injusticias y violencias que las mujeres sufren a causa de él. Se reflexiona sobre el lenguaje y los gestos a menudo ofensivos hacia la mujer dentro de la Iglesia y sobre la necesidad de incluir más a las mujeres en los diferentes ámbitos de la Iglesia. Aparecida, 2007, habla en su documento final de los nuevos sujetos y nombra como tales a mujeres, jóvenes e indígenas. El término sujeto quiere decir que son personas con reflexión, voz y capacidad de acción propias. Aparecida valora y recalca también el rol importante de las pequeñas comunidades eclesiales o comunidades eclesiales de base. Enfatiza que por el bautismo todos somos discípulos y discípulas misioneros, llamados a dar testimonio de nuestra fe y a ser miembros activos y comprometidos de nuestra Iglesia que conformamos entre todos. En este contexto, Aparecida ya critica fuertemente el clericalismo, así como el machismo, y demanda que se den la posibilidad para una mayor participación activa de los laicos y laicas. Al reafirmar decididamente la opción preferencial por los pobres, introducen a la vez una dimensión nueva, al llamar a hacerse amigos y amigas de los pobres. En Fratelli Tutti, Papa Francisco habla después de la amistad social, que como cristianos estamos llamados a fomentar y al reconocer que todos somos hermanos y hermanas. A la luz del camino recorrido, dando pasos hacia una práctica sinodal, se decidió, en diálogo con el Papa Francisco, a realizar una primera asamblea eclesial en noviembre del presente año. El Papa ha querido que esta forme parte del camino hacia el Sínodo de Obispos en 2023, sobre el tema de la sinodalidad. La primera asamblea eclesial se realiza también en el horizonte de las encíclicas Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, y Fratelli Tutti, así como en el sínodo de la Amazonía, por la participación activa de representantes de los pueblos originarios de la Amazonía. Se formuló también la exigencia de una profunda conversión cultural que implica una decolonización de nuestras relaciones, no solo en la sociedad, sino también en la Iglesia. Eso se pidió con énfasis de parte de los y las representantes de dichos pueblos. Ello debe caracterizar también las relaciones en una Iglesia sinodal. Una Iglesia en camino de sinodalidad no existe para ella misma, más bien es llamado a ser sacramento de salvación, como nos dice Lumen Gentium, un signo creíble del amor vivificante y salvador de Dios, quien atiende con compasión, con misericordia y ternura las heridas de la humanidad y de nuestra hermana Madre Tierra. La primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe, una experiencia nueva, es, como ya lo indica el nombre, una experiencia inédita, pionera a nivel de la Iglesia de América Latina y el Caribe, así como también al nivel de la Iglesia Universal. En su mensaje de vídeo en enero del presente año, el Papa recalcó que esta no es solo una asamblea de obispos, sino de todo el pueblo de Dios. Entre todos, laicos, laicas, religiosos y religiosas, seminaristas, sacerdotes, obispos y todas las personas de buena voluntad que tienen el deseo de participar en este proceso, estamos llamados a caminar juntos. Corresponde al espíritu sinodal realizar el evento en el modo de una asamblea, pues asamblea quiere decir reunión de miembros de un cuerpo constituido, en este caso la Iglesia. Tiene como fin el discernir juntos, guiados por el Espíritu, la voluntad de Dios para nuestra Iglesia latinoamericana. Este proceso de escucha mutua y discernimiento comunitario se realiza a 14 años parecida y con miras hacia la celebración de los 500 años del acontecimiento guadalupano en 2031 y de los 2000 años de nuestra redención en 2033. Una parte muy importante y elemental de todo este camino es el proceso de escucha a todo el pueblo de Dios, cuyo primer hito se concluyó el 30 de agosto. Es la primera experiencia
de esta índole en América Latina y el Caribe. Se invitó a todos los miembros del pueblo de Dios a contribuir sus voces en reflexiones personales y grupales sobre el documento del camino, a leer los signos de los tiempos en nuestras sociedades y en nuestra iglesia, y a aportar sus apreciaciones y comentarios acerca de las prioridades pastorales que habrá que poner en respuesta a los signos de nuestro tiempo leídos a la luz de la fe. Responder a la pregunta, ¿cuáles son los caminos de conversión, los caminos nuevos por los cuales Dios nos llama a andar? En su videomensaje, el Papa nos recordó algo primordial, es decir, que la Iglesia se da con todos, sin exclusión, y que eso tiene que manifestarse en el modo como se realiza una asamblea eclesial, pues tiene que ser un signo creíble y veraz de ello. El Papa Francisco, en su discurso por los 50 años de la institución del Sínodo de Obispos, enfatizó que la Iglesia del tercer milenio está llamada a ser una iglesia sinodal. En el Sínodo de la Amazonía había una clara conciencia de la necesidad de una conversión profunda hacia la sinodalidad para que no solo en teoría, sino también en la práctica, la sinodalidad sea reconocida como una dimensión constitutiva de nuestra iglesia. Se reconoció con humildad que hace falta una conversión de actitudes y prácticas de autoritarismo y que se requiere de, yo cito, la superación del clericalismo y las imposiciones arbitrarias. Documento final número 88. Estamos llamados, entre todos y todas, a crear juntos una cultura de la sinodalidad. La primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe es una oportunidad, o en lenguaje de fe, un kairos, un momento de gracia que se nos ofrece para avanzar en el camino hacia una iglesia plenamente sinodal. Y en general, una cultura sinodal. Acoge los aprendizajes e inspiraciones del Sínodo de la Amazonía al respecto, particularmente de añadir al método usual en la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe, es decir, el ver, iluminar y actuar, el elemento del escuchar, para ver y escuchar la realidad. Es una escucha de los otros, es decir, una escucha de las personas de diversos contextos, así como escuchar la tierra y sus sonidos. Se trata de una escucha integral, que abarca la dimensión intelectual, racional, afectiva, intuitiva, comunitaria y espiritual de la persona, y forma parte constitutiva de un discernimiento espiritual. El Papa nos recuerda que, cito, escuchar es más que oír. Es una escucha recíproca, en la cual cada uno tiene algo que aprender. Por ello, es tan importante que se realice en la plena conciencia de que el don del Espíritu lo hemos recibido todos los miembros del pueblo de Dios, en el bautismo y la confirmación. Y por ello, estamos llamados a practicar una corresponsabilidad con nuestra iglesia. Una asamblea eclesial es llamada a abrirse en comunidad al Espíritu y disponerse a percibir su voz e inspiración en la oración y en la escucha mutua y respetuosa de la diversidad. En el proceso de escucha en camino a la primera asamblea eclesial y a la luz de la opción preferencial por los pobres, se hicieron grandes esfuerzos en diversas iglesias locales para llegar a las personas y grupos en las periferias sociales, culturales y existenciales. Eso no fue fácil por las condiciones muy limitantes impuestas por la pandemia. Uno de los factores muy limitantes era el hecho de que muchas personas y comunidades en las periferias no cuentan con las facilidades para participar en las comunicaciones digitales, o solo de modo muy restringido. Fue impresionante para mí observar la creatividad, sobre todo de personas jóvenes, para facilitar que en diversos modos
se recogen las voces de personas en las periferias para que estén presentes en el proceso de escucha con sus contribuciones propias. El Papa Francisco, conociendo los factores limitantes de un proceso de escucha y de una asamblea en este tiempo de pandemia, a pesar de ello, quiso que de todas formas esta asamblea pueda realizarse en estos meses para que contribuya sus experiencias y aprendizajes de sinodalidad a las deliberaciones y discernimientos en preparación del Sínodo de Obispos sobre la sinodalidad. Para atender la advertencia del Papa de que la asamblea, yo cito, no sea una élite separada del pueblo de Dios, ciertamente, de parte del CELAM se está velando que haya una representación proporcional de los diversos sectores de nuestra Iglesia, laicos, laicas, religiosos y religiosas, seminaristas, sacerdotes y obispos, y que se asegure también un adecuado número de mujeres que participen, así como que se facilite la participación de personas de buena voluntad que con sus observaciones, comentarios y sugerencias pueden ayudar mucho a la Iglesia en el discernimiento de su misión. Vivir el proceso con la audacia del Espíritu. A la vez es de gran importancia que se viva el proceso sinodal hacia la primera asamblea eclesial y el proceso de dicha asamblea con la así llamada audacia del Espíritu, de la cual el Papa habla en la exhortación postsinodal Querida Amazonía. Quiere decir con osadía. Recordemos que uno de los llamados que Jesús hace más a menudo a sus discípulos es: no tengan miedo. El proceso sinodal requiere de confianza en Dios y en su espíritu creador, que sopla donde quiere. Nos pide crecer en la apertura, a no querer controlar el proceso, sino permitir que algo nuevo pueda surgir como fruto de la acción creadora del Espíritu. Un proceso sinodal demanda de cada uno y de cada una de nosotros la disponibilidad a dejar atrás nuestros apegos, visiones fragmentarias y a veces sesgadas, nuestros prejuicios, ideas prefabricadas y el apego al poder. Se trata de una conversión de corazón y mente. Nos llama a abrirnos al sensus fidei, al olfato en cuestiones de fe que tiene el pueblo de Dios. Se manifiesta en los múltiples aportes en el proceso de escucha, sobre todo donde hay coincidencias en afirmaciones sobre cuestiones de fe y prioridades pastorales, sobre el modo de leer los signos de nuestro tiempo, buscando las huellas de presencia de Dios en nuestra realidad. La aproximación a estos aportes requiere de una escucha muy abierta y profunda, porque uno está pisando tierra sagrada. Eso vale tanto para el proceso de sistematización de la información recibida y de tratar de elaborar un documento que pueda servir a la asamblea para sus deliberaciones, como para la asamblea misma. Escucha atenta y abierta a las diversas voces, en la conciencia que también en la opinión distinta de la mía, que quizás no comparto, es importante buscar qué de verdad contiene o qué clamor se expresa en ella. Respecto al sensus fidei, vale notar con Thomas Schuller y otros expertos del derecho canónico que desde hace tiempo hay el desideratum de que este concepto teológico sea traducido en normas vinculantes del derecho canónico, tanto en referencia al proceso de identificarlo como también para reconocer el valor de su materia o contenido. Desde el inicio del camino hacia la primera asamblea eclesial, se ha recalcado mucho que el proceso de escucha continúa. La escucha debe practicarse en la asamblea y debe continuar después para generar una cultura sinodal. En un proceso sinodal también se tiene que generar canales de participación continua para tomar el pulso acerca
de la implementación de las decisiones que se tomarán y una implementación que se va a realizar paso a paso y requiere ser acompañada. Sinodalidad requiere de continuidad en el proceso y requiere que esto se realice de manera coordinada y articulada. La identificación del sensus fidei tiene que plasmarse en acciones concretas a realizar para la implementación de los frutos de la escucha. Es importante aprender de lo que pasó después en el proceso después de Aparecida. Había en Aparecida muchas propuestas teológico-pastorales innovadoras y valiosas que no se implementaron. Y eso nos cuestiona qué hizo falta y qué hay que hacer ahora para que estas propuestas sean retomadas y llevadas a la práctica. Se necesita un ritmo de discernimiento que también implica el momento de evaluación y de compromiso para los siguientes pasos. En el proceso sinodal se tendrá que asegurar que la escucha lleva a la acción, tenga efecto, transforma, cambie, tenga eficacia. En este contexto surge a veces la pregunta, como en el derecho canónico solo hay un sínodo de obispos y hasta este momento no existe una asamblea eclesial, entonces, ¿qué autoridad tiene dicha asamblea? ¿Sus decisiones pueden ser vinculantes? Ante esta pregunta es importante tener presente que, por ejemplo, la autoridad de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín y las decisiones y opciones tomadas han tenido una gran autoridad en la fe para muchos creyentes. La autoridad no depende, en primer lugar, de una vinculación jurídica. Más bien, la determina la comunidad cristiana en su recepción y puesta en práctica por lo que llamamos martirio. Ciertamente, Medellín fue un divisor de aguas y muchos reconocieron su autoridad por su propio testimonio profético hasta la entrega de su vida, como se pone de manifiesto en la recepción. En esta se mostró el sensus fidei, pues la opción preferencial por los pobres que surge del Evangelio fue asumido por la Iglesia Universal como una opción a asumir y poner en práctica en el seguimiento de Jesús. A la vez, la pregunta por la autoridad de una asamblea eclesial y no episcopal levanta otra pregunta. La pregunta acerca del poder de los obispos y cómo entenderlo. Varios expertos en el derecho canónico, como por ejemplo Thomas Schüller y Sabine Demel, nos indican de que si es cierto que según el derecho canónico el obispo tiene ex oficio el poder de decidir en las materias de discernimiento y de las deliberaciones sobre diferentes cuestiones de gobierno de la Iglesia, es igualmente cierto que en este poder que el derecho canónico le otorga, puede decidir con plena libertad de querer ejercer el poder, considerando como vinculante para él el espíritu y la práctica sinodal. Y entonces generar en su gobierno las estructuras, instancias y los medios necesarios para tal fin. Vale recordar que en la Iglesia antigua había el principio: lo que concierne a todos tiene que ser decidido por todos. Un principio profundamente sinodal que valdría la pena recuperar. También los obispos pueden fomentar una mayor participación de laicos, laicas, religiosos y religiosas, en particular de las mujeres, en puestos de gobierno y liderazgo de las iglesias locales. Liderazgos que no requieran de la ordenación al ministerio. El Papa está dando un ejemplo claro en el gobierno del Vaticano al respecto. Y hace un tiempo, el cardenal Walter Kaspar exigió que se piense seriamente en el nombramiento de mujeres como cardenales,
ya que el oficio del cardenal no requiere de la ordenación al ministerio, como la historia de la Iglesia nos lo demuestra. En el proceso de escucha se reflexionó en varios foros también sobre el tema de un posible diaconado para las mujeres en nuestra Iglesia. Eso me parece significante, porque quienes participaron lo hicieron para aportar sus propias reflexiones y contribuir de este modo al trabajo que la comisión instalada por el Papa para investigar sobre este tema puede recibir. Esto sería un modo sinodal de proceder. Un punto clave en el proceso sinodal es ciertamente el tema del manejo del poder en nuestra Iglesia. Para avanzar en el camino hacia una Iglesia verdaderamente sinodal, es imprescindible que el uso del poder en la Iglesia, y en particular del poder de quienes por su ministerio sacerdotal o episcopal tengan mucha influencia, ellos mismos tengan presente como referente principal a Jesús y su modo de entender y practicar el poder. Pone el poder al servicio del reino de Dios. Y recuerda a sus discípulos y discípulas que entre ellos son hermanos y hermanas. Hay una relación de igual a igual, caminando juntos en la fe. Hacer camino en el espíritu sinodal exige de nosotros una gran apertura al Espíritu de Jesús que nos quiere conducir por caminos de renovación. Vida nueva para la Iglesia implica también apertura a nuevos ministerios que pueden surgir en nuestra Iglesia y ya están surgiendo por el bien de todo el pueblo de Dios y de su misión. Facilitar una mayor participación de todos los fieles en la misión de la Iglesia, en los discernimientos y en el proceso de la toma de decisiones significa acoger cada vez en mayor plenitud el espíritu sinodal. Ministros ordenados pueden usar su poder para crear espacios nuevos y comunes de discernimiento y participación en las decisiones. Para avanzar en el espíritu de la sinodalidad, es necesario fomentar una plena participación de todos y todas. Entre todos, somos miembros de una Iglesia siempre reformanda, una Iglesia siempre en necesidad de renovarse en fidelidad al Espíritu. Como lo recalca Carlos Schickendans, las reformas constituyen una obediencia al Espíritu. Quiero concluir con algunas palabras del Papa Francisco contenidas en su carta al pueblo de Dios que escribió en 2018. Es imposible imaginar una conversión al accionar eclesial sin la participación activa de todos los integrantes del pueblo de Dios. Es más, cada vez que hemos intentado suplantar, acallar, ignorar, reducir a pequeñas élites al pueblo de Dios, construimos comunidades, planes, acentuaciones teológicas, espiritualidades y estructuras sin raíces, sin memoria, sin rostro, sin cuerpo. En definitiva, sin vida. Como recalca el Papa, eso se manifiesta en las diversas formas de abuso de poder, como es el clericalismo. Sigo citando, esta actitud que no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. Decir no al abuso y podemos añadir decir un sí de convicción profunda a la sinodalidad, es decir, cito al Papa, enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo. Fin de la cita. Ayudémonos mutuamente en este momento de gracia para la Iglesia de Latinoamérica y el Caribe a superar el clericalismo, a colaborar con gozo en generar una cultura sinodal en nuestra Iglesia, para que verdaderamente en Jesús nuestros pueblos tengan vida y nosotros como parte de ellos.
Muchas gracias.